Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Tayikistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central, y vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Viajar por el interior de Tayikistán es enfrentarse al poder de la naturaleza en su estado más puro. El 93% del país es montañoso y eso se nota en cada kilómetro. Los caminos parecen más bien cicatrices entre las laderas, serpenteando entre rocas que se precipitan hacia ríos sinuosos. Las aldeas o pueblos, casi siempre diminutos, se acomodan donde pueden, aferrados a terrazas agrícolas que desafían el sentido común. La sensación de estar cruzando un territorio inmenso y casi intacto acompaña al viajero desde el primer momento. Las montañas del Pamir son el corazón del interior tayico. Se las conoce como el techo del mundo por sus alturas superiores a los 7.000 metros. Pero más allá del número, lo que impresiona es la monumentalidad, un paisaje silencioso, áspero, con un clima que cambia en pocos minutos. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí y sería bueno saber si lo estamos logrando. Alejándonos de la ciudad, el cielo parece más grande que en otros lugares. En estas regiones la naturaleza no se observa, se enfrenta. Los poblados que emergen entre valles y gargantas parecen pequeños milagros de persistencia humana. Los caminos rurales, especialmente en zonas remotas, revelan un país donde el tiempo corre diferente. Muchos tramos siguen siendo de ripio, con curvas estrechas que bordean precipicios. Conducir aquí exige paciencia, confianza y una cierta entrega al paisaje. En las rutas de Tayikistán, cada curva trae un escenario nuevo. Glaciares a distancia, valles fértiles que contrastas con montañas de ocre, o caseríos que parecen suspendidos en otras épocas. Se avanza lento, pero ese ritmo pausado es parte del encanto.
medio del interior rudo de Tayikistán destaca la ciudad de Istarabyan, una de las más antiguas del país. Ubicada en las estribaciones del valle de Ferganá, funciona como un punto de transición entre la vida totalmente rural y un pasado urbano que conserva un sabor oriental profundo. El bazar local de Istarabyan es un espectáculo en sí mismo donde todo se mezcla. Montañas de verduras recién cosechadas, especias intensas o cuchillos hechos a mano. La ciudad es famosa por su tradición metalúrgica y una vida comercial que recuerda a los antiguos centros persas. Los bazares rurales en general en Tayikistán son el corazón social de cada pueblo. Funcionan como nodos de intercambio económico y cultural. En ellos se encuentra de todo: panes redondos recién horneados, frutas secas, nueces, miel de montaña o textiles y la omnipresencia del plov, que se cocina en grandes calderos. En estos mercados el regateo no es agresivo ni es un ritual cotidiano. La variedad sorprende, sobre todo considerando el aislamiento geográfico, y gracias al comercio con Uzbekistán y Kirguistán, los valles agrícolas son más fértiles. La tecnología llega, pero con límites claros. En muchas aldeas de Tayikistán aún se usa agua de canales y calefacción a leña. La vida transcurre alrededor de tareas básicas: cuidar animales, cultivar pequeñas parcelas, preparar pan y mantener la casa. Los niños tayikos del interior juegan en calles sin pavimentar y los ancianos se sientan frente a sus hogares observando el movimiento lento de la vida. El progreso llega sin prisa y en muchos casos la tradición se conserva no por nostalgia, sino porque sigue siendo una necesidad práctica.
El interior de Tayikistán nos está revelando un país donde la naturaleza dicta el ritmo y donde las comunidades han aprendido a adaptarse con ingenio y resiliencia. La fuerza del paisaje moldea el carácter de sus habitantes, siendo hospitalarios, resistentes y profundamente conectados con su entorno. Recorrer estos territorios es asomarse a un modo de vida que, aunque enfrente desafíos, mantiene una autenticidad rara en el mundo moderno. En cada valle, en cada mercado y cada poblado, el interior tayico recuerda que aún existen lugares donde la vida se rige por la montaña, la comunidad y las tradiciones heredadas. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies, por algo la naturaleza no te ha puesto rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida.
Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Tayikistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.